Bueno, con el permiso de Luz Estela y de todo el equipo de Naturgas, yo le hice un upgrade a mi micrófono, como pueden ver, para que quede bien contramarcado. Yo los saludo y agradezco, por supuesto, la invitación de Luz Estela y de todo el equipo de Naturgas. Yo soy Rodrigo Torres, soy el director de Valor Analytic, hoy en día el segundo medio de comunicación más leído en Colombia en temas de economía y energía y negocios. Y ustedes se dan cuenta del panel tan importante que tengo yo aquí hoy, representantes de las más importantes empresas de los sectores diversos de la energía en Colombia. Vamos a aprovechar mucho el tiempo porque somos 7, somos muchos, sobre todo mirando hacia el 2030. El objetivo de este panel es que hablemos de esos próximos 5 años que vienen en el escenario que nos planteó esta mañana el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de lo que se viene con los contratos mayores, las regasificadoras y muchas cosas más. Orlando, quiero arrancar contigo. El presidente Roa envió un mensaje importante y era que Ecopetrol estaba haciendo muchos trabajos, muchos proyectos, pero también me llamó mucho la atención que les hizo un llamado a los demás operadores a qué estamos haciendo y qué está pasando. Actualízanos en qué está Frontera, qué están haciendo ustedes, qué proyectos grandes vienen para esa visión de 2030. Gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Luz Estela, por la invitación. Y yo creo que antes de entrar con el tema de Frontera, un par de cosas en la introducción que tú hacías y qué debe hacer el país a 2030. Y yo creo que hay que hacer 3 cosas, principalmente. Primero hay que hacer planeación a largo plazo. Yo creo que ya este tema de esa planeación de pocos años, 2030, hay que hacer una planeación a largo plazo. Y si uno ve el comportamiento de las reservas de gas en los últimos 12 años, pues ha bajado 56%. Si hubiéramos hecho una planeación a largo plazo hace 10 años, probablemente no estaríamos en la situación de hoy. Primero. Entonces, gas natural no es un combustible de transición, es un combustible de llegada, es un combustible de destino, no es un combustible de transición. Entonces, hay que cambiar el mindset, ¿no? Segundo, hay que diversificar las ofertas, los suministros, las fuentes. No podemos depender de una sola cosa. Yo creo que eso es un gran error, ¿no? Pensamos y estamos convencidos, ojalá que así sea, que en 5 años vamos a tener el proyecto de Sirius entrando al mercado, ojalá que así sea, pero yo no confiaría al 100% que vaya a ser así. Y hay que diversificar las fuentes de suministro. No solamente en materia costa afuera, no solamente en materia convencional, sino también hay que empezar a pensar en materia no convencional. Hay que diversificar las fuentes de suministro. Y ahí nosotros como Frontera estamos haciendo varias cosas. Estamos trabajando con nuestro socio Parex en desarrollar un campo que hoy produce líquidos petróleo, pero que seguramente en año y medio va a empezar a producir gas de manera importante, así que eso va a entrar en el mercado tarde que temprano. Y por último, la infraestructura. Y ahí también te complemento con eso y yo creo que también hay que planear muy bien la infraestructura, hay que hacer las cosas que hay que hacer, hay que convertir el ODS en gasoducto, hay que hacer las bidireccionales que hay que hacer, que tenemos identificados hace mucho tiempo, hay que ejecutarlas y por supuesto hay que trabajar en esos proyectos de infraestructura de importación de gas. Y nosotros, como Frontera, a través de Puerto Bahía, estamos también trabajando en un proyecto de regasificación de gas en el Caribe colombiano. Entonces, digamos eso como para enfocar los temas de sector y cómo Frontera juega dentro de eso. Ahorita me cuentas más del proyecto de gas y de la regasificadora, que me parece bien importante. John, el caso de Canacol, misma pregunta, visión 2030 y también que no para responderle al presidente Roa ni más faltaba, pero sí para contar qué están haciendo ustedes y los proyectos que vienen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en Canacol seguimos comprometidos con el país. Nosotros estamos desarrollando nuestros proyectos de manera oportuna, ágil. Tenemos una participación de alrededor del 20% del mercado del suministro en Colombia. Es una participación importante y queremos mantenerla e incrementarla.
Solo este año vamos a invertir en alrededor de 140 millones de dólares y la gran mayoría están concentrados en proyectos exploratorios, nuevos descubrimientos. Entonces nosotros estamos haciendo lo propio desde Canacol, estamos invirtiendo en el país, creemos en el país. Colombia es un lugar que tiene un potencial enorme energético. Solo en nuestros bloques tenemos alrededor de 7.5 TPCs en reservas con factor de riesgo incluido. Y si uno extrapola eso a todo el país, lo que es todo Colombia, los recursos son gigantescos. Entonces nosotros creemos en Colombia, vamos a seguir invirtiendo, haciendo lo nuestro y para el beneficio de toda la cadena del sector de gas, con una visión de largo plazo. Gracias. Quiero irme para el otro lado. Alberto, Drummond Energy, ustedes tienen una especialización diferente dentro de lo que es la industria de carbón y proyectos nuevos asociados a esas licencias y a esas aprobaciones que ustedes tienen. Pero hablábamos en el backstage sobre los retos. Ustedes tenían muy avanzados los proyectos de no convencionales. ¿Qué ha pasado con eso? Y al 2030, entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo si los proyectos siguen frenados o no? Gracias, Rodrigo. Aprovecho para, como todos, saludar y darle las gracias a Luz Estela, a todo el equipo de Naturgas. Fantástico, siempre Naturgas, el nivel de conversación que nos permite intercambiar ideas. Para responder la pregunta, Drummond ha sido un jugador de largo plazo para este país. Tenemos una operación de 30 años en la zona donde operamos y iniciamos hace muchos años el tema de yacimientos no convencionales. Yo creo que, y me uno a las palabras de Orlando, la clave de la confiabilidad y la seguridad energética es la diversificación. Y solo diversificando las múltiples fuentes que tenemos, vamos a tener seguridad energética. Aquí estamos en una milimetría de una carrera de relevos donde no se puede desalinear ninguna pieza porque si no nos caemos al hueco. Y la invitación, uniéndome a las palabras de Orlando, es que tenemos un portafolio. Canacol acaba de decir, tiene todavía un portafolio de reservas de gas onshore. Lo hemos hecho público durante muchos años. El potencial, por ejemplo, en gas de la cuenca César Ranchería está entre 10 y 17 terapías cúbicos. Tenemos un debate nacional alrededor del fracking que nos ha congelado por más de 6, 7 años. Creo que Drummond es la única compañía que sigue todavía con unos contratos suspendidos, pero esperando a ver cómo se decanta la conversación país. Nosotros somos unos convencidos que el marco regulatorio ambiental de Colombia es extremadamente sólido, que desarrollarse una nueva tecnología como el fracking se va a poder hacer únicamente en aquellos lugares donde es viable hacerlo. Creo que tenemos que tener la confianza de un marco regulatorio que se ha decantado en Colombia y prueba ser uno de los más exhaustivos del país. Entonces, te respondería, aquí hay una diversidad y unos recursos onshore en Colombia que deben ser priorizados. El gas colombiano distribuye la mayor cantidad de beneficios. Dentro de lo que hay onshore están los no convencionales. Sabemos que es una discusión país, una discusión política, una discusión en la que ha intervenido diferentes administraciones, el Congreso, pero creemos que es una reserva, una posibilidad real que tiene este país de largo plazo. Todos definitivamente estamos y acompañamos a Petrobras y a Ecopetrol en la cruzada para lograr Sirius. Eso es un activo país. ¿Y qué está haciendo esta compañía? Pues esta compañía sigue interesada en participar de forma muy activa en la cadena de suministro de gas natural. Comparto la visión también que mencionaba Orlando y es necesitamos infraestructura. Tenemos una infraestructura que lo discutimos en el primer día de conferencias, que comparada con otros países es una infraestructura generosa, unos troncales en gasoductos que nos permiten llegar a los centros de consumo, pero al mismo tiempo es una infraestructura que se desarrolló en unas décadas y se paralizó en el tiempo.
Y ahorita la necesidad es tener una infraestructura que nos permita aceptar que va a haber multiplicidad de fuentes. Estamos convencidos que el país necesita importación de gas. Creemos en la participación de las compañías privadas en la inversión de infraestructura. Creemos que tenemos unas muy buenas compañías en el sector transporte, Promigas, TGI, que deben ser dinámicas, pero tienen que apalancar el desarrollo de infraestructura más allá de la señal inmediata de saber si apareció un gas acá, cómo llego con el tubo. El tubo debería estar diseñado para que haya multiplicidad de fuentes y definitivamente creemos que el país debe de largo plazo programar y meter dentro de su contabilidad recursos como los no convencionales. Ahorita vuelvo contigo para que hablemos de si en un escenario ideal se destrabaran esos proyectos, qué tan rápido los podríamos tener las moléculas en el mercado. Alejandro, ¿qué es la Alianza por el Caribe Potencia Energética? Explícanos un poco y la visión de largo plazo, ¿cuál es? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Luz Estela y a todo el equipo. Felicitarlos por esta maravilla de encuentro. Pues yo empezaría diciendo que el 2024 fue como un año de ruptura en la historia de la energía en Colombia, porque confluyeron pues todos los factores que ustedes conocen mejor que nadie, digamos, racionamiento de agua en Bogotá, el cambio climático, las tarifas que tienen, digamos, en el Caribe colombiano en un tema de debate político hoy en día, la deuda de las empresas de energía, la hostilidad del gobierno, en fin, y unas políticas que preocupan al sector. Realmente fue un año donde, creo yo, más allá de la situación adversa o de crisis, hubo una conciencia, o ha habido una conciencia de distintos sectores de que se tienen que tomar decisiones de fondo en Colombia en materia energética. Y muchas veces, y yo creo que en Colombia pasa mucho, hasta que el país no esté al borde del precipicio no se toman las decisiones. Pasó en los 90, hace exactamente 30 años, además, cuando este país se apagó por otras circunstancias, y de esa crisis profunda se construyó una arquitectura institucional ejemplar a nivel internacional. Hoy, 30 años después, estamos en un momento donde el país como un conjunto tiene que tomar decisiones de fondo precisamente para los próximos 10, 15 años. Y yo creo que en ese contexto es donde están las grandes oportunidades. Y para ver un poco uno dónde se para en ese tipo de decisiones, esta alianza nace como una manera de decir, bueno, el Caribe colombiano es la región llamada a jalonar la economía del país por la vía de la energía. No porque sea pues el Caribe, todos adoramos el Caribe, porque es el 60 al 70% de las energías, todas están en el Caribe, todas. Entonces vamos a poner al Caribe en el epicentro de la aproximación estratégica de Colombia y ver cómo aterrizamos ese concepto regional que tiene una cantidad de virtudes de cohesión política, de sentido de pertenencia, de cercanía, de mar, de geográficos, todo lo que digamos que se ha hablado yo creo que en estos 2 días. La pregunta es, parémonos en el tema del Caribe y parémonos como una alianza donde vamos a sumar esfuerzos público-privados y territoriales. Es decir, vamos a tratar de que juntos empecemos a entender cómo entendemos el futuro de Colombia por la vía del Caribe como protagonista en esta discusión energética. Y aquí vamos a estar juntos. Y eso es todo un desafío. Cómo las empresas del sector energético, cómo todos los gremios de la energía, incluido pues unos grandes y con liderazgo de Luz Estela que ha participado activamente, como desde el gobierno nacional, con todas las dificultades que ustedes pues conocen mejor que yo, como desde los gobiernos regionales, gobernadores y alcaldes, que además hay un nuevo aire de liderazgo político regional que juega a favor de tomar decisiones en el territorio para entender el Caribe para dónde va. Y cómo aprendemos de las lecciones
desafortunadamente complejas, por decirlo menos, en el territorio. Me refiero a lo que pasó en La Guajira, digamos que un impulso frustrado que nos deja muchas lecciones, las lecciones de lo que ha vivido el Cesar, las lecciones de lo que ha vivido este país en materia territorial, que yo creo que este es el momento de recoger toda esa experiencia del territorio con donde cada vez se conjugan mucho más factores distintos, porque esto es un tema dinámico, vivo, donde las comunidades, los territorios, cambian los gobiernos, se empoderan las comunidades, los indígenas tienen cierto papel político, hay, digamos que agendas legítimas, agendas ocultas. Ese entendimiento del territorio también entra a jugar cada día más importante, porque creo que uno de los temas críticos aquí, y muchas compañías padecen un poco el tema de los bloqueos, las tomas, que es uno de los problemas que hoy en día están viviendo todas las empresas. Entonces, el problema pues no es que tengamos una realidad compleja, o hablamos de lo que está pasando con el señor Trump a nivel del comercio internacional, mientras el señor juega golf. Qué complejo. O vamos a hablar del problema de Ucrania y Europa, hoy en día, de para dónde va Europa. El problema es, frente a la realidad que estamos enfrentando, cómo tomamos decisiones para avanzar en un mundo complejo y en un país complejo, con un gobierno complejo. Pero yo creo que en estos momentos, digamos, de crisis, es donde realmente uno da los grandes saltos, punto. Y yo creo que la alianza entra en este contexto donde decimos, el Caribe, hay que apostarle al Caribe estratégicamente, de cómo aterrizamos una visión de Caribe en materia energética, en infraestructura, en distintas energías, en las externalidades turísticas, de transporte, etcétera, que implican esto para pensarlo regionalmente y local y departamentalmente. Y esta alianza pues es un barco donde estamos todos juntos, remando, sí, a diferente distancia, cada uno con su propia agenda, pero tratando un poquito de entender que esto es un proyecto de país, donde pues, el Caribe, creo yo, está llamado de aquí a 15 años a mover la aguja del desarrollo económico de Colombia por la vía de un tema que en el mundo están reclamando profundamente, que es la energía es, creo yo, el futuro de Colombia. Gracias, Alejandro. Eso que dices es muy importante en el sentido de hay que unirse como región, primero hay que identificar los problemas, pero creo que al final ese es un reto de país también. Hay que unirse como país para empujar el carro para el mismo lado. Hay varios retos adicionales, por supuesto el abastecimiento es uno. Ustedes todos lo saben muy bien aquí, el abastecimiento es la regla número uno para atender este mercado, pero hay que sumarle a eso varias cosas más. El reto de infraestructura, hay muchas regiones que todavía no están conectadas, ahorita lo vamos a hablar John, gerente de EPM, sobre eso justamente, pero también hay otro reto climático. Es posible que el próximo año tengamos un fenómeno del Niño más fuerte, otra vez, eso nos va a poner de nuevo retos de generaciones de energía con otras fuentes que requieren más gas o más carbón. Bueno, en fin, eso va a ser la discusión del otro año, va a ser muy seguramente de por ahí. Pero entonces, John, en EPM, ¿ustedes qué visión tienen de largo plazo y sobre todo cómo están entendiendo el tema de abastecimiento? Porque lo hablábamos ayer que nos encontramos acá y me decías que ya 26% tuvieron que subir las tarifas de gas. 21, perdón. 21, entonces ya se empiezan a sentir los primeros efectos de algo que se advirtió desde el año pasado, ¿no? Sí, a ver, yo quisiera empezar con una pregunta, es ¿qué nos pasa a los colombianos? Y en esa pregunta de qué nos pasa a los colombianos, referenciada a algo que han dicho no solamente en este panel, sino en los anteriores, con un país que tiene todas las posibilidades. Tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos gas, tenemos hidrología, agua, tenemos unos regímenes de viento los mejores del mundo, tenemos radiación, para generar todas estas fuentes que necesitamos para poder tener esa seguridad energética a largo plazo. Sin embargo, hoy nos encontramos con una realidad que es que estamos importando gas. Y estamos importando gas por unas condiciones que se han presentado que no es de este gobierno, sino que viene desde tiempo atrás en que descuidamos esas exploraciones y explotaciones que nos ponen en un punto hoy que es muy complejo. Y en esa complejidad pues llegamos a un aumento del costo, las tarifas que se reflejan ¿quién? En la gente más pobre, en la industria, en el panel
anterior veíamos la manifestación de todos los sectores, amas de casa, el transporte, la industria, todos absolutamente con esa incertidumbre. Y entonces en ese panorama de nosotros tener todas esas fuentes y no saberlas aprovechar, pues es ponernos, y como lo decía alguien, de acuerdo en lo fundamental. Y uno de los fundamentales de país que yo creo que la seguridad energética tiene que ser prioridad 1A, porque ese es el motor del desarrollo de tantas cosas que vivimos en el país. Y entonces tenemos unas situaciones poco contradictorias, que es lo que nos lleva a como esa confusión. Ayer veíamos una pregunta que le hacía a Gustavo Gómez a Luz Estela con respecto a un trino que puso el señor presidente. En términos, hombre, lo que pasa no es que haya escasez de gas, sino que hay una especulación. Cuando unos estudios y unos análisis, unas proyecciones del hoy nos dicen estamos deficitarios en términos de ese gas. Entonces, en esas contradicciones, hombre, pongámonos de acuerdo. Aquí no podemos ir por un lado la industria privada ni el gobierno por el otro lado. Lo tenemos que juntar, hacer juntos esa hoja de ruta que nos lleve a ese inmediato futuro con todas esas posibilidades que tenemos. Yo salgo hoy, por ejemplo, muy optimista con la presentación que hizo el doctor Roa en términos de lo que tenemos, lo que hizo Orlando Velandia también ayer nos presenta todos esos proyectos que tenemos, pero yo igualmente optimista salí un año pasado también en la conferencia del doctor Roa cuando decía el panorama que teníamos en Colombia, pero hoy la realidad que tenemos es que estamos importando gas y esa ventana son unos 4 o 5 años que vamos a estar en esa condición. A no ser, como lo dijo también el doctor Roa, que ya tengamos una regasificadora en el Pacífico que nos va a ayudar, todo el planteamiento que hizo, que nos hace pensar y ser muy optimistas, pero no deja también de tener en cuenta que son gas importado con unos precios más altos. Esa importación, también como lo dijo él, que podría tener otra mirada muy distinta con los precios de ese rango, sin decir el cuál era, pero con un rango que son muy competitivos. Y eso es lo único que necesitamos. En términos de esa estabilidad energética, de poder tener ese panorama hacia un mediano y largo plazo, esa planeación es absolutamente necesaria y si no nos juntamos vamos a seguir en lo mismo, como un canibalismo. Aquí tenemos que dejar de ser buenos colombianos en lo que tenemos que hacer versus buenos militantes. Y no quiero ser específico de algo puntual, sino de todos, absolutamente todos, liberales, conservadores, del centro democrático, del pacto histórico, todos absolutamente. Cuando tenemos una responsabilidad como empresario, como funcionarios públicos, es pensar en el país a largo plazo y en eso es lo que yo llamo ponernos de acuerdo en esos fundamentales para poder desarrollar todas esas posibilidades que tenemos y que no nos haga estar pues cada año con unas incertidumbres que no hacen sino generar pues mucha desconfianza y esa desconfianza lleva a no tener inversiones. Ahorita lo decía el doctor Roa, también Ecopetrol está cargando con todo lo que es el suministro de gas en Colombia. Puede seguir él solo. Hasta donde la empresa privada también se tiene que meter, que la hay, pero yo no sé por qué no estaba pues reflejada, pero ese es como el planteamiento, es una hoja de ruta clara, Estado y empresa juntos, planificando a largo plazo, aprovechando todas las fuerzas que teníamos. Lo decía Alejandro, el Caribe todo tiene el potencial del mundo. ¿Qué ha pasado con La Guajira, con todos los proyectos que teníamos, que las grandes empresas estábamos ahí? Todos se han ido yendo, solamente hay una empresa en este momento y de pronto Ecopetrol que está abogando por eso. Pero eso no puede ser la constante de nosotros, volver a recuperar todo el talento. Aquí tenemos absolutamente todo desde el punto de vista técnico, con gente muy valiosa, hay inversionistas tanto locales como extranjeros que pueden apostarle al país. Tenemos que aprovechar eso. Y ese es como el planteamiento de tener muy claro a un mediano plazo esa hoja de ruta muy clara, aprovechando todos esos recursos que tenemos. Bueno, gracias, gerente. David, último de esta ronda, pero no por eso menos importante. Además, mucho ojo porque ahí está el jefe, ¿no? Está en la primera fila. Entonces, la visión de 2030, pues el presidente Roa más o menos nos dio unas buenas pistas de lo que viene, pero en realidad, ¿cuál va a ser el foco? ¿Cuál va a ser el foco? Porque lo hablábamos también atrás, es tanto lo que hay que hacer que uno tiene que decir, bueno,
enfoquémonos en estas 2, 3 cosas y vamos para adelante para resolver los temas que parecieran ser de largo plazo. 5 años parece mucho, pero en realidad 5 años se pasan muy rápido. Entonces, una repasada de eso, David, para poder dejar un panorama más claro a los que nos están viendo hoy. Muchas gracias a Naturgas también por permitirnos participar en este espacio, además de la presentación del presidente. Y yo arrancaría la respuesta siendo, ¿cuál es el escenario del país? Y luego vamos a cuáles son esos elementos críticos. El escenario de Colombia es que en los próximos 15 años el consumo de todas las formas de energía, no solo electricidad, sino gas, hidrocarburos, líquidos, etcétera, va a crecer 24% en 15 años. Mencionaste 5, o sea, en 3 veces ese periodo, la demanda de todas las formas de energía va a crecer 25%. La electricidad, una de las formas de energía, se va casi que duplicar en los próximos 15 años. Y 15 años es un periodo muy corto. Entonces, en ese entorno donde el país va a necesitar más energía y en el caso particular de la electricidad va a tener que tener casi que el doble de la energía, ¿qué hay que hacer? Colombia tiene una particularidad a diferencia de otros países y es que al igual que todos requiere energía, asegurar el suministro energético, necesita energía barata y necesita energía limpia. Pero acá no hay dilema, porque tenemos energía barata, tenemos energía limpia y tenemos los recursos energéticos para asegurar esa seguridad. Entonces, un entorno donde va a crecer la demanda de energía, teniendo la energía, ¿cuál es la energía que tenemos? Para atender esos mayores requerimientos, tenemos gas, lo decía el presidente Roa en la presentación de la mañana, Colombia, Ecopetrol, tiene gas, ¿sí? Que es un energético barato, es un energético limpio y al estar en nuestro territorio nos permite seguridad. Y tiene renovables, ¿sí? Tenemos los mejores recursos eólicos, solares del continente o entre los primeros. Entonces, no tenemos dilema. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos un requerimiento de demanda que va a crecer, tenemos la energía. Y ahí, como hay que actuar y hay que llegar a tiempo, ¿cuáles son entonces la infraestructura? Y lo hablábamos atrás, si el país tuviera que elegir, ¿qué es lo que tiene que hacer ya? Dado que tiene la energía y tiene requerimiento, y tiene energía limpia, barata, etc. Tiene que hacer, uno, el gas, desarrollar Sirius. Sirius es fundamental. Y todo el país tiene que unirse en eso, porque ahí están los recursos, aquí enfrente, de energía, repito, barata, segura porque está en nuestro territorio y de bajas emisiones. Y entre tanto, tenemos que importar gas. No tenemos opción. No tenemos opción. ¿Que no debimos hacerlo? Puede que sí. Antes de llegar acá, estaba mirando unas cifras y hay un ejercicio, y se vio acá en un Naturgas, en el 2018, la NH publicó sus proyecciones de oferta y demanda de gas. Cuando veía que el gas nacional no era suficiente para atender la demanda, 2024, acertó, totalmente. Ahí están los informes, en el 2018. Pero estamos importando gas. Algo pasó. Eso es lo que no nos puede volver a pasar de aquí a que llegue Sirius. Entonces tenemos que hacerlo y en resumen, como tenemos energía barata, limpia, tenemos la necesidad de abastecer una mayor demanda, tenemos que hacer eso, tenemos que desarrollar Sirius y todo el offshore. Eso debe ser un compromiso del país, lo decía el presidente Roa antes, y tenemos que llegar al offshore, y eso significa tener la capacidad suficiente de importar gas para asegurar el abastecimiento. Porque lo que sí no puede pasar en Colombia, y sería imperdonable, es que teniendo la necesidad de abastecer una demanda creciente de energía, teniendo la energía barata, no podamos cerrar las dos brechas. Entonces, y yo creo que, y lo decía el doctor Maya, eso es lo que nos tiene que unir, ese es el pegamento que nos tiene que unir. Colombia tiene necesidad, pero tiene con qué atenderla.
Y eso pasa por desarrollar el gas del offshore y llegar a ese momento a través de la importación y en paralelo toda la incorporación de energía renovable, que es la otra gran riqueza que tiene el país. Muy bien. Cuando el ministro de Hacienda antepasado, Ricardo Bonilla, hablaba, uno le preguntaba por los temas de desarrollo de nuevos contratos de petróleo y gas y de exploración y demás. Él decía, ¿para qué firmamos más nuevos contratos o para qué firmamos más contratos si ya hay adjudicadas 17 millones de hectáreas? Espero no equivocarme en el número, creo que eran 17. Él decía, ¿para qué les damos más si tienen un montón? Entonces, John, en Canacol, quería preguntarte sobre eso. ¿Ustedes cómo están en proyectos? Y el próximo gran proyecto, ¿cuál es? Porque además vi que también están diversificando, se fueron para Bolivia en un pedacito de inversión. No sé si eso va en detrimento a la inversión en Colombia, no lo sé, me gustaría que nos pudieras decir. Pero en realidad, el próximo gran proyecto, ¿cuál es? Bueno, nosotros este año tenemos 11 grandes proyectos para buscar nuevas reservas, nuevos yacimientos. Y todo esto es parte de lo que deberíamos tener como país, de desarrollar todas las fuentes de gas que sean posibles. Debería ser el portafolio, no deberían ser proyectos independientes, sino deberíamos desarrollar todas las fuentes, onshore y offshore. El potencial es gigantesco y nosotros creemos, y eso es bueno para el país. Primero porque es sabio tener un norte claro de que la autosuficiencia energética es muy importante y no hay nada mejor que depender de uno mismo en este sentido. Es una gran ventaja competitiva que tenemos como país, una de las pocas ventajas competitivas que tenemos como país y no la podemos perder. Por eso me alineo con todos en este panel. Tenemos que mirar a largo plazo, alinearnos unas políticas públicas que trasciendan la prueba del tiempo y que se puedan dar las inversiones de manera tranquila, que haya confianza, que continuemos invirtiendo, atraer más inversión para poder materializar y viabilizar estos proyectos que están ahí. Están ahí para encontrarlos y para ponerlos a disposición de la sociedad en general. Y se han dado grandes pasos en eso. También la ruta crítica para desarrollar los proyectos en temas de licenciamiento y permisos ha mejorado muchísimo, pero son ruta crítica para que se materialicen los proyectos y toca continuar optimizándolos. También desde un punto de vista comercial se han dado grandes pasos, toca reconocerlo. Se ha flexibilizado mucho el mercado de gas que es regulado y creo que vamos en buen camino en ese sentido. Nosotros tenemos una gran visión de que ojalá el mercado de gas llegara al punto donde cada molécula que se encuentre se pueda entregar a la demanda que la necesite en el momento que lo necesite de manera confiable y estable. Entonces creo que eso es lo que deberíamos tener para unirnos como sociedad, como país y recuperar nuestra soberanía energética en ese sentido. Proyectos hay muchos, tenemos 11. Pero muy rápido, de esos 11, ¿alguno puede estar pronto trayendo moléculas al mercado? 10 de ellos están muy cercas a nuestras facilidades de Hobo y es solo cuestión de unos meses para poderlos conectar al SNT. Y hay uno que no está tan cerca de poderlo materializar, pero tiene un gran prospecto y solo es cuestión de tiempo de poderlo poner a disposición de todos los colombianos. Muy bien, Orlando, entonces ahora sí volvamos. El gran proyecto, hablando otra vez así como lo hicimos con Canacol en este momento, Frontera, ¿cuál es el gran proyecto? La regasificadora, ¿para cuándo? ¿Cuáles van a ser sus especificaciones? Y el proyecto de gas que nos contaste, ¿cuándo lo vamos a poder ver en realidad y en qué capacidad sobre todo? Bueno, Rodrigo, a ver, digamos, siguiendo con el concepto de diversificación de las fuentes de suministro, coincido, las perspectivas en Colombia las tenemos, las oportunidades, hay que trabajarlas y yo no me limitaría solamente a una de ellas, como lo dije antes. Eso es lo primero, pero también dentro de esa diversificación de fuentes de suministro hay que pues, trabajar en la importación, como lo han venido mencionando. Y básicamente lo que uno ve es que
es que pues las fuentes de importación, pues obviamente es el Caribe o el Pacífico. El Pacífico ya hay un proyecto andando. Realmente la preocupación que había sobre ese proyecto del Pacífico, más que la regasificación en el Pacífico, era el gasoducto, cosa que se ha validado con el tiempo, de que era muy difícil hacer un gasoducto ahí. El proyecto que se plantea es un proyecto a pequeña escala, ayuda por supuesto, pero obviamente uno sabe que en materia logística de transporte, digamos, no es lo más eficiente hacerlo por carro tanques. Entonces nos queda el Caribe, y en el Caribe se han planteado varios proyectos. Yo coincido con algunas afirmaciones que se han hecho de que ahí digamos, tenemos que ojalá ponernos de acuerdo de cuál es el más, o cuál sería el 1 o el 2, el segundo proyecto más eficiente para hacer en el Caribe. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros? Nosotros tenemos una infraestructura portuaria que se llama Puerto Bahía en la ciudad de Cartagena. Es un puerto multipropósito, una inversión que se ha hecho ahí de $630 millones en los últimos 10 años. Tiene un terminal de líquidos, tiene un terminal de secos, un muelle de 250 metros que se puede extender a 650. Tiene una terminal de líquidos que hoy recibe productos líquidos, una capacidad de almacenamiento de 3 millones de barriles de productos líquidos. Es una terminal que ya está licenciada, ¿no? Ya está licenciada, ya tiene su licencia ambiental para hidrocarburos. Una conexión al Sistema Nacional de Transporte que está a 7 kilómetros, que también está licenciada, sobre la cual ya tenemos unos derechos de vía. Y básicamente lo que hemos hecho nosotros como compañía es ponerle a disposición del mercado la posibilidad de ese proyecto que, como repito, ya está licenciado, y cualquier cosa adicional que hagamos supondría un giro menor de las licencias ambientales para meter al sistema entre 100, 200, 300 millones de pies cúbicos. Yo creo que esto no hay que mirarlo como una competencia de unos contra otros. Yo creo que aquí hay que sentarnos, trabajar conjuntamente, como decía John, lo público y lo privado, y mirar qué es lo que más le conviene al país. Yo creo que es un proyecto que podría entrar muy rápidamente al mercado. De hecho, aquí está el equipo de Puerto Bahía y de Frontera que estamos trabajando fuertemente en eso. Y es una cosa que le estamos, repito, poniendo a consideración del mercado. Como dicen en inglés, el time to market sería muy rápido, estamos hablando de máximo año y medio, y es una posibilidad, pero lo quiero hacer con un espíritu constructivo. Repito, no es un tema de competencia de unos contra otros, pero es lo que más le convenga al mercado. Y desafortunadamente, pues hemos permitido llegar a una situación en la cual tenemos que actuar muy rápido, y obviamente ese time to market pues va a ser un criterio fundamental en cualquier toma de decisiones. Y con respecto al proyecto del convencional Valle Inferior del Magdalena, eso es un campo, fíjate lo interesante, es un campo que produce petróleo hoy, está produciendo petróleo. El gas lo estamos reinyectando en su totalidad. Ahorita vamos a salir con un pequeño esquema de ventas reducido, corto plazo, pero obviamente, y eso pasó con Cusiana y Cupiagua, a veces la economía, a veces no, normalmente la economía del crudo es mejor que la del gas. Este tipo de yacimientos de líquidos y de gas prioriza el desarrollo del líquido primero, del crudo primero, y posteriormente el desarrollo del gas. Cuando uno tiene una situación de precios de gas más favorable, justificaría anticipar la monetización del gas. Eso es un poco lo que está pasando en el mercado, ¿no? que es lógico, que es razonable, pero eso precisamente es lo que nos llevaría a anticipar esa monetización del gas, y lo que estamos haciendo con nuestro socio Parex es revisando exactamente el tiempo de entrega al mercado de volúmenes adicionales que, repito, estaríamos metiendo al sistema en el corto plazo, digamos, volúmenes más pequeños. Pero esa es un poco las dos líneas en las cuales estamos trabajando, y repito, creo que aquí nos tenemos que poner todos de acuerdo, y obviamente con el liderazgo del gobierno y con la participación del sector privado, mirar qué es lo que más le conviene al sistema. Y un comentario final, y es,
tenemos que mirar la forma más eficiente de llegarle al mercado. Y obviamente Cartagena, pues lo que nosotros estamos planteando es un segundo proyecto de regasificación en Cartagena, en la bahía de Cartagena, ¿no? Y obviamente eso tiene limitaciones de evacuación de gas, de transporte, que hay que mirar. Por eso el tema de la bidireccionalidad Mami Ballena es fundamental, por eso lo que están trabajando en Zenit, que nosotros como accionista de ODC, con una muy pequeña participación en ODC, también estamos empujando para convertir ese oleoducto en gasoducto, y eso facilitaría mucho las cosas, ¿no? Eso hay que repensar muy bien, hay que pensar muy bien cómo se haría esa evacuación de ese gas que como Alejandro decía, y me encanta pues que Alejandro esté metido en esa iniciativa del Caribe colombiano, pues el Caribe es la potencia energética realmente de Colombia, y por aquí está entrando todo, y las principales fuentes de suministro están ahí, pero tenemos esa limitación de transporte muy fuertemente que hay que repensar, y creo que el mensaje que se ha manifestado anteriormente de hacerlo de manera muy eficiente, porque como está planteada la cosa, transportar gas desde el Caribe hacia el interior pues es excesivamente costoso. Entonces hay que pensar eso muy bien también. Bueno, hay un elemento adicional del que no hemos hablado y es la guerra comercial. Y no me voy a poner a hablar, ustedes seguramente lo tienen muy claro y en Valor Analytics lo hemos reportado mucho, pero eso está teniendo una implicación adicional y es cómo se cayeron los precios de petróleo. O sea, yo hace mucho rato no veía una variación de 7% negativa en un solo día en el barril de petróleo. O sea, es un escenario muy diferente que le impone retos. Yo se lo preguntaba esta mañana al presidente Roa de los retos que eso implica, además de la caída de los precios, ser más eficientes como empresa para poder operar mejor y seguir generando buenas utilidades. Alberto, se nos está acabando el tiempo, nos toca correr. Pero entonces, en un escenario ideal, si como país nos pusiéramos de acuerdo en la conversación sobre fracking y sobre no convencionales en general, ¿ustedes cómo podrían ayudar a poner esas partículas en el mercado y a desarrollar eso rápido? Porque lo mencionaste muy por encima, pero los proyectos estaban prácticamente listos. O sea, era cuestión de afinar un par de clavijas y salíamos al aire. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo en esa conversación, ¿cómo podrían ustedes avanzar? Rodrigo, y para poner un poco en contexto y aprovechar la pregunta, aquí estamos hablando de proyectos de upstream onshore, upstream offshore, regasificación, expansión de gasoductos. Vimos la presentación del presidente Roa. Todo lo que hemos visto requiere cientos, miles de millones de dólares. Cada proyecto del que estamos hablando es del orden de cientos de millones. Lo que mostró el presidente Roa, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora hablemos de los tiempos. El ciclo de desarrollo de un proyecto de gran envergadura en el mundo es alrededor de 5 o más años. El ciclo de desarrollo de proyectos en Colombia es de 10 o más años. Y ahí tenemos un tema que yo creo que John mencionó ahorita, y es necesitamos llegar a acuerdos en Colombia. Aquí tenemos un talento fantástico en lo personal. Yo creo que no hay duda alguna de ninguna de las compañías que estamos acá que no podamos decir que el talento técnico y empresarial del colombiano es de primer nivel. Tenemos talento empresarial, tenemos compañías agresivas, innovadoras, que pueden hacer competencia en cualquier jurisdicción. ¿Por qué avanzamos tan lento en Colombia? Porque la capacidad de tratar de hacer se ha equiparado con el tiempo con la capacidad de no dejar hacer. Y así tenemos una contraposición de fuerzas. Fuerzas que son válidas y que el gobierno ha tratado de regular en un marco regulatorio que, por ejemplo, en lo ambiental es absolutamente detallado, claro y riguroso. Pero tenemos, por condiciones históricas y sociales, una capacidad de no dejar hacer que ha generado lucro. Aquí hay una industria de impedir el desarrollo. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y estoy hablando de la relación, y aquí no es un tema de culpas,
sino de alineación de vectores, porque al final todos queremos que Sirius esté en el tiempo que tenga que estar. Todos necesitamos que Hidroituango esté en el tiempo que tiene que estar. Son los proyectos que reconfiguran la geografía energética del país. Uno de los regalos que yo me llevo de estos días en Naturgas es la reflexión de Maguette Wade, que dice: los países pobres en energía son países económicamente pobres y sin energía no hay prosperidad. Creo que nosotros aquí estamos en la industria de la prosperidad. Y la industria de la prosperidad requiere que hagamos esas inversiones. Y ahora voy a la respuesta. Los proyectos de gran envergadura, todos los que están planteados en estos días acá, son de cientos o de miles de millones de dólares. Todos tienen un horizonte de desarrollo de 5 a 10 años, con una expectativa de estar en el mercado por 30 o más años. Ese es el rango de un proyecto, 40 años. Un proyecto de gran envergadura, y puede ser más. Eso tiene 8 presidentes, 8 administraciones diferentes, 8 visiones. Creo que el primer gran encuentro que tenemos que tener es que todos entendamos que más allá de la visión de unos y otros, estamos en la industria de la prosperidad y tenemos que alinear esfuerzos independientemente la administración, la voluntad de las compañías, y hay unas reglas de juego, y creo que esas reglas de juego son muy claras. Creo que el marco regulatorio colombiano es absolutamente claro. Y después, lo que decía Orlando ahorita, ayudémonos. Aquí es más fácil, cuando hay sana competencia, tratar de decir: voy a buscar cómo no dejar hacer, impedir el desarrollo en beneficio. Como dijo Orlando ahorita, aquí en la industria debe ser del poder hacer, y tenemos que romper esas energías negativas que impiden ese desarrollo. En el caso específico de los proyectos que Drummond representa, nosotros estamos convencidos, como una compañía estadounidense de largo aliento en Colombia, de seguir invirtiendo con la única misión de poder hacer. Esa es la misión. Entendemos nuestra misión en nuestro país, en este país, como beneficio positivo, impacto positivo. ¿Qué debemos hacer en el caso de no convencionales? Yo creo que la discusión técnica sobre el potencial onshore y en no convencionales que tiene el país, la discusión técnica se superó. Las inversiones para entender si ese potencial es real o no, eso ya pasó. Tenemos una discusión país en la que tenemos que tomar una decisión frente a una tecnología que nos permite acceder a unos recursos que están disponibles. Pero también hay que entender la visión del inversionista. En los negocios, además de la estabilidad, tratar de digerir la incertidumbre, tenemos que tener un control sobre los tiempos. El caso triste que esperamos que también podamos alinear y llegar allá es el eólico de La Guajira. No hay ninguna duda de la capacidad técnica de La Guajira de entregar proyectos de generación eólica de primer nivel, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que atrajimos el mejor talento empresarial para hacerlo, compañías de primerísimo nivel. No había ninguna duda de la voluntad del gobierno de lograr la meta, pero después no pudimos alinear los últimos vectores y ahí generamos una fuerza igual en potencia que no ha permitido, no ha dejado de hacer. Hasta que podamos resolver eso como sociedad, uno ve gente talentosa, compañías talentosas, decisiones de inversión, pero los tiempos no nos dan, los inversionistas se van. ¿Por qué? Porque la capacidad de hacer está contraponiendo dos fuerzas que están ahorita igualadas y estamos como paralizados. Dejo ahí mi discusión. Gracias, Alberto. Alejandro, yo quiero retomar eso que estaba diciendo Alberto sobre el tema social, porque es una realidad que fue un gran problema para el desarrollo de los proyectos solares y eólicos en La Guajira. Entonces, ustedes desde la alianza, ¿cómo van a abordar el tema social? Es muy complejo. Yo he estado en La Guajira muchísimas veces y yo lo conozco bien. ¿Cómo van a abordar eso? ¿Cuál va a ser el punto de entrada en ese aspecto? Brevemente, gracias. Sí, lo primero es que yo creo que la complejidad no se puede volver una maldición. Y todo se está volviendo más complejo. El mundo se está volviendo más complejo. La excepcionalidad colombiana en violencia, en falta de acuerdos, en polarizaciones, etcétera, pues hoy en día la está viviendo el mundo a todos los niveles. Entonces,
Yo creo que la complejidad y la incertidumbre, pues hay que entender que están y para quedarse. Y yo creo que más que cómo la realidad y el entorno hacen, digamos, afectan y hay que saberla leer, hay que construir unas nuevas visiones que sepan pararse, leer bien para construir, digamos, propuestas de fondo y en ese sentido creo que el tema territorial es uno de los grandes desafíos. Y yo creo que hay unas fórmulas que empiezan a fracasar, digamos, yo creo que lo que pasó en La Guajira, y no voy a entrar en el tema de La Guajira que es bien complejo, hay unas lecciones aprendidas, importantes. ¿Cuáles son esas lecciones? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué diferencian lecciones de La Guajira con las del Cesar? ¿Qué está pasando hoy en día, digamos, en los desafíos que tiene Córdoba, con todas, digamos, las virtudes de sus subsuelos y de todos, digamos, los temas energéticos? ¿Cuáles son los nuevos desafíos sociales y comunitarios de a los próximos 5 años? Porque esto también va mutando y va cambiando, ¿no? Entonces empiezan a haber nuevos desafíos y uno tratando de resolver temas que ya la historia lo está dejando atrás. Y yo creo que aquí, digamos que lo que veo yo es, y quiero primero ser optimista. Yo veo aquí una cantidad de variables de optimismo en medio de la adversidad. Si hablamos de lo económico, pues una oferta lamentablemente quieta y una demanda creciente. Eso, yo estudio economía, eso es una oportunidad enorme. Oferta quieta, demanda subiendo, pues bueno, ahí hay una oportunidad de negocio. Sobre todo en un tema donde los países se pueden quedar sin luz, pero cuando se quedan sin luz toman todas las decisiones para volver a tener luz. Entonces, ahí hay una oportunidad. El tema geopolítico, pues creo que más oportunidades no pueden ser. En este pulso de poder por la supremacía entre China y Estados Unidos y Europa encontrando su espacio, y donde la energía, o sea, la tecnología, la defensa y la energía, si escogiéramos 3 variables prioritarias en la nueva geopolítica, pues es un tema donde todo el mundo quiere jugar. Seguridad energética, ahí hay que... Tercero, la ubicación de Colombia en el hemisferio, mejor, o sea, geográficamente mejor que cualquier otro país. En todo eso, el Caribe colombiano tiene todo para que Colombia sea una potencia energética en el hemisferio. En el hemisferio. Ustedes, que son los expertos, ya han estudiado eso, es una cosa impresionante. Si vamos al liderazgo local y regional, creo que hay un liderazgo en el Caribe colombiano de una cantidad de alcaldes y gobernadores que están con la camiseta puesta de que hay que hacer. Hay unas campañas, digamos, un proceso electoral que solo es una oportunidad para empezar a entender cuál es esa nueva visión energética de Colombia en los próximos 10 años. Una oportunidad enorme para ver un poco cuál es la construcción donde aquí hay que empezar a saber pararse. No es solo lo que hicimos, bien o mal, sino cuál es ese nuevo futuro donde todo está cambiando. Hace 3, 4 años, aquí lo estamos hablando con Orlando, muchos de ustedes iban a buscar financiación a los bancos y si ustedes eran de ciertas energías ya no les prestaban. No, ustedes están en la energía fósiles, no. Nuestros bancos son emisiones cero, tal, entonces salía uno deprimido en Nueva York porque no le prestaban plata. ¿Cómo? Ahora vayan ustedes a ver si todo el mundo les vienen a Bogotá, ya no hay que ir a Nueva York con tapete rojo, a ver quién le presta platica, porque ahora sí está la platica, porque es que cambió el mundo. Ah, bueno. O vamos a hablar con los señores de Drummond, cuando eran los patitos feos, antes de Ucrania. No, es el carbón, es el horror. Alemania cerró todas las plantas, llegó la guerra de Ucrania y empezaron a llamar, óigame, ¿me despacha un poquito de carbón? Ah, ahora sí le voy a despachar carbón. Entonces, todo cambia. Entonces, un mundo donde todo está cambiando y ya entendimos que la seguridad energética se complementa con el tema de la protección del medio ambiente, entonces esa es otra oportunidad para entender que aquí todas las energías caben, entendiendo que todo hace una transición de mediano y largo plazo. Entonces, todo esto solo son oportunidades. Yo solo veo oportunidades acá. Ahora, Alberto lo menciona, seremos capaces como país de empezar a llegar a acuerdos, a ver dónde nos paramos, a tener la capacidad de innovación, la creatividad suficiente para juntos
lograr que toda la potencia que tenemos, todas las energías que tenemos, sobre todo en el Caribe, las organizamos, entendemos el territorio, trabajamos juntos lo público y lo privado para avanzar, teniendo todo. Es la pregunta que tenemos. Y creo que aquí todos que somos quienes, muchos de nosotros estamos llamados a tomar esas decisiones como líderes de este país, ¿no? Nosotros estamos, si nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos y qué no hacemos, donde hay que a veces sacrificar ciertos temas de agendas individuales para ver un poquito también cómo trabajamos colectivamente, entendiendo pues que todo el mundo tiene sus intereses y está muy bien. Entonces yo creo que esos desafíos de país, en lo público, en lo privado, en la llegada de acuerdos, en la construcción de confianza, es absolutamente fundamental. En las lecciones del pasado, en el tema territorial, que también va cambiando y la gente va entendiendo cosas, porque es que esto es pendular la política, como hemos visto en América Latina, que pasa de la izquierda a la derecha siempre, izquierda, derecha, es pendular la relación con los territorios, todo empieza a cambiar y a veces el espejo retrovisor, digamos, es un mal consejero. Para todo lo anterior, y tratar de entender uno cómo aterriza eso, la Alianza Caribe Potencia Energética es tratar de pararse desde una perspectiva regional, entender qué significa eso y cómo trabajamos juntos para que esto avance, para que todos estos temas avancen en lo local, en lo territorial. El otro día me llamaban de un fondo, además muy cercano a la Casa Blanca. Óigame, hay un fondo que quiere invertir en Colombia en temas de energía y tal. Y dije, no, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor energética en el Caribe colombiano para un fondo que quiere meterse fuertemente? ¿Cuál es esa visión a 10 años en el Caribe colombiano? ¿Cómo se integra el sector petroquímico de Cartagena con lo que va a suceder en el gas en Córdoba, con lo que va a suceder en el gas en frente de Santa Marta? ¿Qué tipo de proyectos alrededor de infraestructura, de turísticos, étnicos, se pueden desarrollar alrededor? ¿Cómo se cruzan esos temas? ¿O cada uno va a estar por su lado con su propio tema? Yo creo que aquí hay una cantidad de desafíos que hay que saber aterrizar, pero lo que veo yo realmente es que hay muchas oportunidades. En ese sentido creo que tengo una visión optimista, pero eso sí, nos van a desafiar nuestro liderazgo desde todas las perspectivas, de los medios también, que también jugamos su papel, y sobre todo si somos capaces de llegar a acuerdos. Sin acuerdos es muy difícil que avancemos. Se me acabó el tiempo, pero yo no me puedo irme sin preguntarle a ustedes dos otra cosita más. Regálenme 5 minutos, por favor, porque David, yo necesito entender mejor lo que va a ser el proyecto de la regasificadora del Pacífico, la comercialización y, por supuesto, los costos, los contratos. Danos un poquito más de color de eso para despedirnos con eso. La regasificadora del Pacífico es muy importante por su ubicación, porque es un activo que, como vimos esta mañana en la presentación del presidente, puede entrar muy rápido. En un año ya podría estar entregando gas y es competitiva en esos términos. Entonces, un proyecto de 60 millones de pies cúbicos día de gas puestos en el suroccidente del país. Para que se hagan una idea, si hay que importar gas, ¿cómo se atiende Valle del Cauca? Tendría que, desde Cartagena, llevarse gas hasta allá. Todos los costos de transporte, todos los riesgos e implicaciones. Este es un gas que llegaría a Buga, directamente en ese punto. Estamos hablando por términos de la molécula, poner el LNG en Buenaventura, alrededor de $10 por millón de BTU. A eso hay que sumarle la regasificación. ¿Y cómo lo vamos a comercializar? Poniendo el producto en firme por un periodo de largo plazo, de tal forma que la demanda pueda acceder a él, estabilizar el precio y asegurar el suministro. Es pequeño, en términos relativos se podría decir que es pequeño, 60 millones de pies cúbicos de una demanda de 1000, pero pregúntenle al Valle del Cauca, es fundamental para ello, es casi toda la demanda del suroccidente del país. Entonces, el tamaño hay que verlo en el contexto. Entonces, en resumen, virtudes, entra rápido, su precio es muy competitivo para esa zona del país y puede dar, y lo vamos a hacer en la comercialización, certeza del suministro en el mediano plazo, un periodo alrededor de 5 años,
y a un precio estable para la demanda. Gerente, la última pregunta es para usted. Al margen de todo lo que está pasando, de que las tarifas suban y tenemos que importar gas de pronto un ratico más, ¿qué están haciendo en EPM para mantener la masificación? ¿Cómo está la inversión? ¿Cómo están los planes para seguir ampliando la red de gas de los clientes de EPM en la región? Pues nosotros seguimos con nuestros proyectos. Nosotros tenemos un plan, un proyecto ahorita que llamamos Unidos por el Gas, que es llegar a estas zonas más alejadas, en las cuales tenemos algún sistema, pero acuérdense que uno de los problemas que tenemos por el gas es la cometida y la red interna. La gente de bajos recursos, cuando le vale 1,5 millones, 2 millones de pesos, dicen, yo no puedo hacer esa inversión. Entonces tenemos un programa subsidiado con EPM y el municipio de Medellín de poder llegar a estos hogares pues, más pobres. Entonces seguimos como nuestro proyecto. Vaya, yo soy muy optimista. Yo creo que la empresa que más ha recibido ataques últimamente por otras razones muy distintas es EPM. Sin embargo, nosotros estamos concentrados en proyectos, en la parte de energía, que creo que es muy importante, no solamente en gas, sino en energía en muy corto plazo. También vamos a tener algunas dificultades porque no tenemos proyectos grandes que puedan suplir ese aumento de la demanda. Entonces estamos también concentrados en tener esos proyectos a punto para cuando llegue el momento poder entrar. El problema de esto es que son proyectos que van entre 8 y 10 años yéndole a uno muy bien. Y hoy tenemos un horizonte del 2027, 2028, 2029 con una situación muy compleja. Entonces ahí tenemos que buscar otras alternativas para poder dar esa seguridad energética que necesita el país, y nosotros como EPM seguimos, yo como digo, muy optimista, creyendo mucho en Colombia. Nos tenemos que unir, la parte privada y la parte del Estado y la parte pública, cada uno por su lado, no tenemos sino problemas. Aprovechemos todas estas oportunidades que tenemos, toda esa riqueza que tenemos, este país es maravilloso, gente como en todos los órdenes que podemos responder, y yo creo que es ese como el llamado y como la reflexión. No nos pongamos nosotros mismos las zancadillas que no es necesario. ¿Por qué nosotros mismos nos generamos todo ese grado de dificultades para sacar las cosas que están dadas ahí? Ese es como el mensaje. Señores, muchas gracias por aceptar esta invitación. De nuevo, gracias a Luz Estela, a todo el equipo de Naturgas y a toda la gente que hace posible esto. Por supuesto, a ustedes por estar aquí todavía pendientes de nosotros y bueno, que nos vuelvan a invitar. Muchas gracias a todos.